en el encuentro latinoamericano, ¿no? de la enseñanza de la metodología en ciencias sociales. Me pareció bien interesante la propuesta que él presentó en aquel trabajo, fue en octubre apenas de este año. No perdí tiempo, le escribí para invitarlo a que trabajara hoy con nosotros el tema que nos va a presentar y pues miren, también ambos de manera muy amable, muy cordial, muy solidaria a este proyecto aceptaron participar en lo que sería nuestra última mesa del año. Y ya que estamos transmitiendo en vivo, pues ahora sí, comenzamos con las formalidades y pues muy buenas tardes, todos ustedes bienvenidos a esta, les decía yo, la última mesa del 2021. La mesa se llama La Escuela bajo la lupa, entre la complejidad y la crítica. Ya lo comentaba hace unos minutitos, segundos, tendremos el gusto, el honor de escuchar a Mario Díaz Díaz y a Víctor Cárdenas González. Pues como varios de ustedes que amablemente han seguido nuestro trabajo desde mayo del 2020, el Consejo de Transformación Educativa comenzó una serie de mesas para poner sobre discusión diferentes temas que tienen lugar y vínculo con la educación en sus diversas modalidades y niveles. Hoy han sido, yo les decía que ya perdí la cuenta, tal vez sean más de 60 mesas las que con esta ya se han ido trabajando semanalmente, ¿no? Cada viernes. Y seguro estoy que en esta última mesa de trabajo, como en todas las anteriores, la discusión y las reflexiones logradas que hoy serán comandadas por el pensamiento complejo y el pensamiento crítico serán de alto deleite cognitivo, ¿no? Bueno, voy a cerrar porque hay fiesta en mi pueblo. Espero no se escuchen mucho los cohetes. A manera de una muy breve introducción, solo diré que la escuela es un espacio de formación científica, intelectual y espiritual, y es por ello que también se configura como un espacio de disputa política e ideológica. El entramado de sentidos y significados que se tejen en y desde ella, como consecuencia de una compleja urdimbre de relaciones inter e intrapersonales de quienes le damos vida, es un asunto que ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué escribir y ha dado mucho de qué pensar. Por ejemplo, pues bueno, lo que estamos a punto de escuchar, ¿no? Hoy, desde la perspectiva de lo complejo y de la crítica, la escuela será puesta bajo la lupa porque entendemos también que su trayectoria nunca es lineal. La escuela, como espacio simbólico, está siempre vinculada con los entramados de sentido de las épocas en las que existen. O en otras palabras, el contexto es el que pone los conceptos de los que la escuela hablará. De manera científica o no, es otra cosa, pero sí dicta, yo le llamaría así, el speech con el que entrarán en contacto los sujetos que en ella nos formamos, ¿no? Analizar parte de esto es el objetivo que hoy nos convoca como comunidad, como colectivo de público interesado, académicos, profesores, estudiantes interesados en estos temas escolares educativos. Antes de pues, presentar las ponencias, voy a explicar muy rápidamente la mecánica de la sesión de hoy. Primero les pediría, y creo que ya lo hemos entendido a lo largo de estas sesiones, tener nuestros micrófonos apagados, sobre todo para evitar ruidos ajenos que puedan mermar la exposición de nuestros ponentes. También les comento que las ponencias tendrán una duración de entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Posteriormente, sabrán que levantando la mano, el icono de la manita de Zoom, ustedes podrán solicitar el uso del micrófono para tener diálogo abierto con nuestros expositores. Anunciaremos la primera mesa del 2022. Después tendrán algunas palabras de fin de año para algunos miembros del Consejo de Transformación Educativa, para después cierre y despedida. De aquí a las 3 aproximadamente de la tarde está pensado tal vez un poquito después si no tienen inconveniente por los asuntos técnicos que nos retrasaron el inicio de la mesa. Y sin más que agregar, sin más que decir, solo les pido el orden de las exposiciones, si les parece bien, será Mario Díaz al principio, como venía en el cartel digital, y posteriormente el doctor Víctor. Y ahora sí, si les parece bien, les pido que abramos unos segundos, 4 o 5 segundos nuestros micrófonos, y como es costumbre aquí en el Consejo de Transformación Educativa, pues recibir a nuestros dos ponentes, a Mario Díaz y a Víctor Cárdenas, con un fuerte
caluroso y muy entrañable aplauso porque se lo merecen. ¿Les parece? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sean bienvenidos a esta su casa, Mario, doctor Víctor. Leo brevemente la síntesis curricular de Mario Díaz. Su ponencia se titula Hermenéutica, Antropología Cultural y Pensamiento Complejo. Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y con su tesis La coevolución y los procesos de hominización y humanización. Colaboró de 2000 a 2003 como investigador adjunto en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Realizó de 2003 a 2006 colaboraciones como investigador documental e iconográfico para la elaboración 50 años de la televisión en México, editado por Televisa, por Editorial Televisa. Ha participado en diversas ponencias, coloquios y congresos con los temas generales alrededor de la cultura, la interpretación de las culturas y la relación naturaleza-cultura. Actualmente es colaborador, investigador en proyectos específicos para Simo Consulting, empresa dedicada a la investigación de mercados y opinión. También actualmente es profesor colaborador de las materias de antropología cultural y sociología organizacional en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Y por último, también es profesor en la materia de administración de proyectos en el Instituto Botticelli de Cuernavaca, Morelos, que es de donde tengo entendido, Mario, te estás conectando en este momento, ¿no? Así Mientras es. que nosotros acá tenemos bastante frillito, parece que en Cuernavaca estamos un poco más cálidos. Pues, ¿qué te digo? O sea, también de repente se siente un poco el frío por acá, increíblemente, ¿no? Qué cosa. Pero pues bueno, entremos al tema que nos reúne. Muchísimas gracias, Mario, mi estimado Mario, por aceptar la invitación. El escenario es todo tuyo. Pues gracias, pues buenas tardes a todos. Es un gusto participar con ustedes. Omar, muchas gracias por la presentación, por supuesto. Pues bueno, agradezco también, por supuesto, al Consejo de la Transformación Educativa, ¿no? A esta comunidad que de alguna manera, pues es un espacio, como bien dice Omar, para la exposición de ideas, la mayor parte de ellas en torno a la educación, que yo pienso que es uno pues de los problemas fundamentales de nuestra cultura universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que pues siempre debe estarse reflexionando sobre ello desde todos los ámbitos, ¿no? Desde todas las posiciones posibles, buscando siempre en la medida, por supuesto, también pues generar las ideas, los espacios de discusión que lleven precisamente a una transformación pues cada vez más consciente, diría yo, o pensaría yo. Por supuesto, la educación pues no es algo novedoso, ¿no? O sea, la propia humanidad pues existe, parte pues gracias a ese relevo generacional que hay entre unos y otros para dejar a las siguientes generaciones pues todo aquello que se considera que vale la pena, ¿no? Y, y bueno, en ese mismo sentido, pues siempre estará presente, ¿no? El tema de la educación. Aunado o bordeando, pues, el tema de la educación, pues, y como parte de la reflexión sobre ello, las perspectivas son múltiples, ¿no? Y como bien decía Omar, ¿no? Mi propuesta, pues, en este momento, que es esta relación, ¿no? Entre hermenéutica, antropología cultural y pensamiento complejo, pues tiene de fondo precisamente dar como algunas posibilidades, ¿no? Algunos lineamientos en torno a lo que esto nos puede ayudar o pensar o repensar de alguna manera en la educación en general. Como experiencia particular, pues bueno, tengo experiencia dando clases a alumnos desde nivel universitario hasta, pues prácticamente hasta preescolares, ¿no?
Es una experiencia vasta en ese sentido y que de alguna manera pues me ha permitido también no solo estar reflexionando sobre el tema, sino al mismo tiempo también vivir de manera directa pues todo esto que se reflexiona y ver cómo está funcionando, ¿no? Cómo jala, qué sucede, ¿no? Y bueno, no traigo yo presentación en PowerPoint, me gustaría leer algunos de los párrafos de algo que preparé como parte del tema para dejarlo a la mesa, para que se presenten algunas ideas generales de esta relación y al final, pues, pues para soltarlo, pues, y generar la charla y la discusión, ¿no? Con todos los asistentes, por supuesto. En ese sentido, quiero comenzar con una idea, pues como esencial de primer momento, como una especie de premisa básica, ¿no? Que tiene que ver con esta idea eh, triúnica, vamos a decirlo así, en donde los seres humanos, pues, al mismo tiempo somos un individuo que no deja de formar parte de una especie y que al mismo tiempo está inmerso dentro de una sociedad que genera cultura. Y esta unidad, ¿no? Especie, sociedad y cultura, de alguna manera están ligadas o representadas, por decirlo así, por esa hermenéutica, esa antropología cultural y ese pensamiento complejo. La propuesta básica de esta relación es que cada una de ellas, o sea, tanto la hermenéutica como la antropología cultural y el propio pensamiento complejo, forman o son el título académico de algo que de alguna manera se realiza de manera práctica por cada persona, cada lugar, en cada época, ¿no? Es decir, la hermenéutica como una rama, como un arte, como una tradición filosófica, lo mismo que la antropología cultural, como una rama científica, como una disciplina específica, así como el pensamiento complejo, como una propuesta más o menos reciente, no tan vieja, eh, hacen referencia a algo que de por sí existe, ¿no? Es decir, y en ese mismo sentido de que de por sí existe, están ligadas intrínsecamente, ¿no? Esa es como la propuesta. Entonces, me voy a permitir leer un poquito sobre esto para exponerlo, ¿no? Entonces, eh, sería así, tanto la hermenéutica como la antropología social y el propio pensamiento complejo pueden colocarse en el centro de observación y convertirse cada uno de ellos en un objeto de estudio por sí mismo. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la antropología cultural? ¿Y qué es el pensamiento complejo? Cuando lo hacemos así, podemos al mismo tiempo identificarlos como construcciones humanas teóricas cuando se las usa para interpretar o dar explicaciones de fenómenos observados en la realidad. Es decir, en este sentido, podemos pensar que con respecto a un problema específico, existe una teoría hermenéutica que nos lo explica o que existe una teoría antropológica que hace lo mismo sobre dicho fenómeno. Igualmente, podemos asegurar que el pensamiento complejo también lo explica. Al ser cada una de ellas una teoría, nos dotan de unos visores especiales para dar sentido a aquello que vemos. Es finalmente lo que las teorías hacen, ¿no? Sean escritas o no, le llamemos ideología, le llamemos ley científica, teoría científica o creencias religiosas inclusive, ¿no? Finalmente, todas se convierten en unos visores que nos permiten dar sentido a la realidad que observamos. Cuando pensamos en hermenéutica, no dejamos de considerar que todo sentido dado a algo depende de una interpretación. Cuando pensamos en la antropología social o cultural, no dejamos de pensar, por ejemplo, que todo está atravesado por la cultura, la ciencia, el arte, en fin, no hay espacio humano que no esté atravesado por la cultura. Y bueno, y que aun cuando lo intentemos, no podemos desprendernos de nuestra propia humanidad
para ver nada de lo que podamos ver. En este sentido, la propuesta es decir, todo lo que hacemos, lo que vemos y lo que reflexionamos, de algún modo, parte de la propia humanidad, o sea, no escapa, ¿no? Entonces, cuando pensamos ya ahora en el pensamiento complejo, pues lo que estamos tratando de ver es que todo está relacionado para formar la realidad, incluido, por supuesto, lo azaroso, lo incierto, lo indecible, lo anormal, lo extraño, lo caótico o lo inestable. De acuerdo con lo anterior, podemos contar con hermenéutica en el sentido de que las cosas pueden ser interpretables. O sea, prácticamente todo puede ser interpretable, ¿no? Eh, lo que les otorga al mismo tiempo que completud a las cosas, pues una incompletud intrínseca. Con esto quiero decir, por ejemplo, que, pues no sé, cuando interpretamos un libro, un texto, una realidad, un espacio, un paisaje, cualquier cosa que la pongamos ahí como para tratar de hacer una interpretación, pues le sacamos algo más, ¿no? Algo más que con ese más, pues le estaremos otorgando finalmente una característica que no poseía y que ahora ya posee la realidad. O descubrirla, ¿no? Habremos descubierto algo que también era parte de la cosa y que no habíamos observado en un primer encuentro, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un texto, cualquiera que este sea, ¿qué sentido tiene que alguien nos pregunte qué dice el texto, ¿no? La respuesta sería, pues léelo, ¿no? Lee el texto y pues ya sabes qué dice. Pero aún leído el libro, pues la pregunta persiste, ¿y esto que dijo el autor qué quiere decir? Es decir, esperamos encontrar una manera diferente de decir lo que el autor quiso decir, agregarle o quitarle elementos para cuestionarlo y sacarle otro sentido o un sentido más profundo o diversas, como se usa ahora, diversas lecturas según lo que uno quiera encontrar, ¿no? Recordando un poco a Dilthey, ¿no? Filósofo alemán, historiador, que él suponía que se podría en un momento dado tener una interpretación en donde habría que conocer más al autor, más de lo que él mismo se conocía, ¿no? Para poder tener esa interpretación. Eh, y bueno, esto es como primer punto. En este mismo sentido, pues la hermenéutica nos puede ofrecer una teoría para interpretar, ¿no? Existen culturas humanas como teoría. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con la teoría celular, ¿no? Hoy decimos o damos por hecho que la actividad vital está concentrada en minúsculos cuerpos denominados células, ¿no? Sin embargo, pues creo que esto no deja de ser una teoría y no es necesariamente la realidad misma, sino que reúne, por supuesto, una serie de sistematizaciones en torno a lo que se va investigando eh, época con época, ¿no? Cambian los métodos, cambian las preguntas, etcétera, pero no deja de ser una teoría, ¿no? Y en ese mismo sentido, pensamos desde la antropología cultural, pues cuáles son las culturas que han existido, que existen, qué similitudes y qué diferencias tienen entre sí. De esto último, parten posturas históricas, ¿no? Para considerar la posibilidad de encontrar aquellos elementos comunes a todas las culturas y buscar leyes que expliquen el desarrollo sociocultural. Y quiero poner como último punto, eh, un pedacito más adelante, perdón por tardarme aquí un poquito, eh, para continuar con este hilo del ensayo en donde están relacionadas estas cosas, el pensamiento complejo nos sirve también como método. Sin embargo, ¿qué es la complejidad, no? Muy brevemente, dice Edgar Morin, ¿no? En el prólogo de su libro Introducción al Pensamiento Complejo, que la palabra complejidad no es una palabra solución, sino una palabra problema, porque si esta palabra hace honor a lo que en realidad significa o a lo que denota, y no a su tara semántica histórica, ¿no? A su historia de cosa problemática, entonces
no puede definirse de un modo simple, de manera que fuera posible obtener una ley de la complejidad o una receta de lo complejo. Sería, en este caso, simplificar lo complejo. Y es precisamente lo que no puede ser así o no debería ser así. Si se quiere lograr la superación de aquel pensamiento simple, al que históricamente ha tocado poner a la complejidad en el cajón de lo sin sentido, de lo difícil, de lo no claro, de lo no lógico, ¿no? Todo ello nombrado como complejo. Este pensamiento simple, Morán hace referencia a lo largo de esta obra citada y prácticamente a lo largo de todas sus obras, y dice, dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La complejidad no sería algo definible de manera simple para tomar entonces el lugar de la simplicidad. Y justo aquí es donde quiero hacer una primera observación sobre esto, ¿no? Y es donde quiero como ya reunir esta parte de la antropología sociocultural o antropología cultural, que hace referencia a cualquier conjunto humano, ¿no? Sea pasado, sea conocido, sea desconocido, presente, cualquier conjunto humano tiene esta característica cultural. Y por otro lado, cada una de esas culturas se hace su propia antropología, es decir, cada cultura tiene su propia, su propio elemento o sus propios elementos que le permiten considerar qué es lo otro. En ese mismo sentido, pues para poder hacer eso, echan mano de algún tipo de hermenéutica, no en un sentido de que podamos eventualmente decir, pues, no sé, pues leyeron a Dilthey y a Gadamer, no, sino en un sentido de que es necesaria la interpretación para poder dar sentido a la realidad que estamos viviendo. Y eso desde cualquier cultura, desde cualquier punto de vista. Se le llame hermenéutica o no. Pero aquí hay una cosa más, que el pensamiento, aparentemente un pensamiento complejo que nos está proponiendo, sobre todo de inicio, ¿no? Edgar Morán, eh, la reflexión va en el sentido de si este pensamiento complejo forma de alguna manera parte también intrínseca de la propia humanidad. En este sentido, lo que estaríamos diciendo es que el propio pensamiento de alguna manera ya es complejo y que utilizado de manera compleja se pudo haber buscado o pudo haber desarrollado elementos simplificadores de la realidad para acercarse más fácilmente a ella o para entenderla más fácilmente, hasta llegar a los puntos en los que la propia realidad, como lo dice el propio Morán y otros autores, pues chocan con cosas que ya no permiten la explicación en la misma línea de pensamiento que está simplificando esa realidad. Y en ese momento brinca o salta como una necesidad de explicarlo más allá. Allí viene el pensamiento complejo, ¿no? Pero diríamos que ese pensamiento sigue de alguna manera formando parte de manera natural de la propia humanidad, ¿no? Hay varios trabajos desde la antropología cultural en donde se hace, pues de alguna manera, búsqueda de cuáles son las formas de pensar de diversas comunidades a lo largo del mundo, tratando de encontrar si hay elementos que permitan suponer que hay un pensamiento distinto en uno u otro lugar. Y prácticamente todos llegan a la conclusión de que el pensamiento lógico, el pensamiento mágico, el pensamiento científico está presente en todas partes. La resolución de problemas, o sea, independientemente de que la gente realice un ritual, por poner un ejemplo, en algún lugar, y que se le atribuyan características mágicas a elementos materiales, eso no implica o no hace que de todas maneras resuelvan de manera muy práctica, muy pragmática, el conjunto de necesidades que tienen pues para sobrevivir en este mundo que nos ha tocado vivir. En ese sentido, el pensamiento continúa con esta lógica de solucionar lo que debe solucionar, o sea, independientemente de que se haga el ritual y se realice
alguna búsqueda mágica. Al mismo tiempo, de todas maneras, de manera práctica se hacen las cosas. Y también se obtienen, por supuesto, conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación por diversos métodos, ¿no? Entonces, para finalizar esta primera parte, digamos, de lo que quiero poner en el dicho, de alguna manera, la propuesta es, está esta relación intrínseca, ¿no? Entre hermenéutica como el acto de interpretación. Es un acto que debe estar allí, pues, presente siempre, que requiere al mismo tiempo del uso de un pensamiento. Ese pensamiento es de por sí complejo. Y finalmente, pues que todo está incluido dentro de las distintas culturas. Ahora, esto ya reunido forma parte de lo que nosotros, poniéndolo ya en el contexto de lo que es la educación, pues nos pone en el problema, por ejemplo, lo que decía Omar al principio, claro, por supuesto, la contextualización de cada época, ¿no? En realidad, si tenemos la oportunidad de hacer una crítica de lo que sucede en el mundo, por ejemplo, ahora en este periodo de pandemia, en este periodo en el que la naturaleza nos ha dado pues un elemento nuevo ahí para reflexionar, pensar y demás, y sobre este contexto, eh, estamos en un momento en el que, no sé, lo diría así como muy brevemente, hay muchos problemas, y esos problemas que están en todos los ámbitos de la sociedad, tanto mundial como nacional y locales en distintos niveles. Se puede hacer un diagnóstico, una radiografía de todo eso, y nos preguntamos, pues, ¿qué acaso en épocas anteriores, en generaciones anteriores, qué fue lo que hicimos en este sentido educativo que hoy tenemos estos resultados? ¿Y qué estamos haciendo entonces ahora, o qué estamos pensando ahora? De modo eh, que vamos a pretender dejar para después. Y bueno, eso nos mete precisamente en nuestro contexto, ¿no? Ahora nosotros, y con esto quisiera yo como cerrar la propuesta para poner a discusión, que de alguna manera, pues los seres humanos hemos pensado lo pensable. Todavía no podemos pensar lo impensable. Y en ese sentido, al pensar lo pensable, pues no dejamos de tener nuestra construcción de reflexiones en torno a un tema, y que sea la propia realidad la que nos va arrojando a la cara todo aquello que va fallando, y que nos obliga a seguir pensando, pues, y ese resultado de la reflexión seguirá formando parte de esto que sigue siendo pensado porque, porque puede ser pensable. En ese sentido, creo que esta unificación de individuo, especie, sociedad, con la que quise iniciar al principio, pues nos da para reflexionar en el sentido de hasta dónde queremos lograr que esto permanezca, pues, más allá de lo que los propios límites de la naturaleza nos pueda estar, aún sin saberlo, imponiendo. Y sobre todo ahora que está de moda la pandemia, ¿no? Y bajando esto ya rápidamente a la cuestión educativa, pues nos damos cuenta, ¿no? Evidentemente en este momento, sobre todo ahora, en una especie de experimento en el que los niños jóvenes tuvieron que permanecer en casa, tomar las herramientas tecnológicas para tomar clases y demás, y ahora regresan algunos, no todos, pero algunos regresan a actividades presenciales. Se notan, se sienten pues diversos malestares, ¿no? En torno a esta problemática. Y ¿qué nos puede estar diciendo o qué nos puede permitir esta relación?
¿no? De cultura, de interpretación y de pensamiento, que siento que de alguna manera nos sigue rebasando la realidad de lo que está sucediendo con cómo estamos reflexionando nuestro papel, inclusive de educadores, y el resultado ahorita, por lo menos, o por lo pronto, pues es yo lo vería como hay una normalidad, ¿no? Hay muchos temas que se van entrelazando allí a la hora de sistematizar, por ejemplo, o pensar un grupo de estudiantes y que ese grupo de estudiantes, cómo se comporta, cómo se comporta y cómo nosotros lo aprendemos y cómo lo interpretamos para saber si de alguna o de otra manera podemos estar acercándonos a sí transmitir correctamente lo que debe ser o estamos generando más problemática. Creo que es donde podríamos eventualmente llegar a esa reflexión de cómo tratar a cada uno de esos grupos, ¿no? Yo siento un malestar general y bueno, creo que, digo, ya para no extenderme más tiempo, porque me gustaría pues ya ceder la palabra, escuchar preguntas y bueno, que se inicie alguna discusión. Muchas gracias por su atención a todos. Perfecto, Mario, muchas gracias. Sí, lo valioso es que es el diálogo y qué bueno que lo mencionas. Ya les puse por ahí en el chat que si quieren ir colocando en el chat sus preguntas, comentarios, o si lo prefieren y que es aquí lo que siempre nos favorecemos, abrir micrófono y plantear preguntas, estaría genial. Eso en su momento, ¿no? Este texto que nos presentó, creo que no lo decía al principio, pero ahorita cabe señalarlo. El texto, bueno, el trabajo que ahorita brevemente nos expuso Mario Díaz, es un texto, es un artículo que recién será publicado en la revista Intercontinental de Psicología y Educación. Para ser preciso, volumen 23, no, perdón, número 23, volumen 1 de este año. Así que ya en breve estaré socializando cuando tengamos ya la revista como tal, ya bien editadita, bien todo, pero en ese número podrán leer, ¿no? A conciencia, con calmita, ¿no? El texto de Mario Díaz, que se me hizo muy interesante cuando lo conocí, se me hizo bien interesante y por eso también le pedía que precisamente fuera ese texto el que viniera a platicarnos a la sesión, ¿no? Y es lo que nos vino a hacer. Muchas gracias. Y pues bueno, es el momento de escuchar al doctor Víctor Cárdenas. Rápidamente. Bueno, sí, ahorita con las preguntas, porque aquí yo ya hice mis notas y tengo algunas preguntas para Mario, pero ahorita vamos para allá. Y yo les decía que el doctor Víctor Cárdenas participó en octubre en el Encuentro Latinoamericano de Metodología en Ciencias Sociales y en aquella ocasión, en octubre, presentó un tema que era una crítica a la resiliencia, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Gustó mucho, ese tema gustó mucho por los comentarios, por las preguntas, y ahora nos viene a platicar sobre una crítica, pero a lo socioemocional, al menos en el contexto mexicano. Así que, pues bueno, afinemos oídos, afinemos ojos, afinemos pensamiento y escuchemos las ideas del doctor Víctor Cárdenas, que seguramente también les serán a todos ustedes de alto valor. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Hola, pues antes que nada, muchas gracias, Omar, por la invitación, por el seguimiento, por el cuidado del evento. Muy interesante, la primera vez que participo en este consejo, en esta jornada de sesiones, de conferencias, y muy valioso el espacio, pues porque pienso que aunque siempre ha estado presente una dificultad para articular opiniones, ideas en torno a lo educativo, en los últimos años ha sido quizás más fuerte las presiones para sumarse a lo hegemónico y en esa medida el pensamiento propiamente, pues tiene pocos espacios y sería importante conservar este tipo el consejo, ¿no? Y la función que está realizando. Así que muchas gracias, Omar. Pues inicio. Al contrario, perdóneme, la efusión y la emoción me hizo cometer una gran ausencia. Voy a leer su síntesis curricular, doctor Víctor Cárdenas. Correcto. Perdóneme Sí. y perdonen a los asistentes. Estaba tan emocionado con este asunto que miren, me pasé a algo muy valioso.
Leo rápidamente la síntesis curricular del doctor Víctor Gerardo Cárdenas González. El tema que nos presenta lo tituló Crítica paradigmática de la educación socioemocional en México. Es profesor investigador titular en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, psicólogo social y maestro en filosofía de la ciencia por la misma universidad, la Autónoma Metropolitana. Entre sus líneas de investigación se encuentran análisis de redes sociales, educación superior, violencia en contexto, principalmente violencia escolar y psicología social de la educación, y entre otras publicaciones ha participado en la coordinación de los siguientes libros. Aplicaciones del enfoque de redes sociales al estudio de problemas de la realidad contemporánea en México, publicado por GEDISA en colaboración con la UAM. En un libro más, La práctica profesional de egresados de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Análisis de casos particulares. Este libro fue publicado por la ANUYES. Otro libro, La violencia en México. Problemas, estrategias y modelos de intervención desde las ciencias sociales. Una edición de la UAM en coordinación con Rosario Román del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo AC. Y otro libro, Reformas Educativas Universitarias, Perspectivas Críticas y Visión de Futuro de los Académicos de la UAM. Editorial de la UAM junto con Editorial de Lirio. Así que, pues, ahora sí, perdóneme la omisión, doctor Cárdenas. No te preocupes, muchas gracias, Pero Omar. al contrario, ahora sí, ya, el escenario es todo suyo. Gracias. Gracias, adelante, empiezo. Les comparto la pantalla. Bien, en este trabajo estamos analizando un desplazamiento, un movimiento que va del énfasis, del centramiento en las habilidades, en el aprendizaje, en la disciplina, hacia la psicologización del individuo. Cada uno tenemos claro cómo ubicarnos. Lo que les pediría, por favor, sí, sus micrófonos. Gracias. Perdón. Un desplazamiento del aprendizaje, de la disciplina, de las habilidades, hacia la psicología. Bien. Un desplazamiento del control, del comportamiento, hacia el control de la intimidad, de lo subjetivo de las personas. Evidentemente, este desplazamiento pues es epocal, o sea, tenemos muchos años en este proceso. Tal vez podría ubicarse pues después de la crisis de los años 60, bien, y hacia finales del siglo pasado empezó a conformarse ya como modelo teórico, académico, en diferentes disciplinas sociales. Bien. Para plantear el tema, organicé primero la cuestión de las emociones como primer punto, el segundo sobre el origen de la educación socioemocional como tendencia educativa. O sea, ese es un dato importante. El tercero, pues vincular ese surgimiento de la educación socioemocional con el proyecto modernizador y aterrizar todo esto en la educación socioemocional de México. Ese es el recorrido. Como estamos hablando de educación de las emociones, pues sí conviene tener muy claro que la educación de las emociones como tema, podríamos decir que siempre ha estado presente. O sea, no es una novedad. Hobbes decía, un sujeto sin emociones sería un sujeto incapaz de razonar, porque la deliberación de la que él hablaba es un balance, un equilibrio, un diálogo con las emociones, con las reacciones que nos provocan las situaciones que vivimos. De tal manera que si queremos deliberar, tenemos que analizar primero el contenido emocional de lo que se discute. Esto estaba ya planteado desde Descartes, desde Hobbes, desde los clásicos, pues, ¿no? Y ahora, bueno, ya aparece como un problema académico y científico. ¿Qué son las emociones? Ese es un tema que, vamos a decirlo así, que también siempre ha estado en discusión.
Al momento yo no podría decir que existe una teoría unificada de lo que son las emociones. Más bien existen modelos o teorías, bien, algunos con mayor énfasis cognoscitivo, otros con mayor énfasis en lo evolutivo, otros con mayor énfasis en lo fisiológico, bien, pero en cualquiera que sea el énfasis, están los componentes. Hay un componente cognitivo, hay un componente reflexivo, hay un componente sensorial, corporal, o sea, fisiológico, bien. Y bueno, algunos autores proponen que además de todos esos componentes, está una dimensión metaemocional, que es la que nos permite pasar de la reflexión a la educación de las emociones. Esa es la idea. Es decir, todas las emociones, ya sea que primordialmente o de manera subsidiaria, todas tienen un componente cognitivo. De hecho, Elster decía que no todas, pero muchas de las emociones surgen de la creencia. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo no me enfadaría si pensara que tu distracción es accidental. ¿Me explico? O sea, mi reacción emocional depende de mi creencia, por ejemplo, de los propósitos por los que llevaste a cabo una acción. También es muy importante el punto que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, la valencia en las dimensiones placer-dolor. También es muy importante porque las emociones son una ventana a la vida moral. No moral en el sentido conservador de la defensa de unas ideologías o costumbres sobre otras, sino con una capacidad que se puede desarrollar o no para valorar lo bueno y lo malo, lo que conduce al bien y lo que conduce al mal. Esa dimensión es intrínseca en la definición misma de la emoción. ¿Bien? Pues, y aparte, bueno, aparte las emociones nos preparan para la acción. O sea, toda nuestra vida motivacional está saturada, vamos a decirlo así, de emociones, de sentimientos. Bien. ¿Por qué es tan complejo? Pues el primer punto que menciona es el de la sensación cualitativa. Bueno, sabrán que el qualia, lo que se le ha llamado lo cualitativo del contenido mental, pues siempre ha sido un gran problema para la psicología, para la filosofía, en general para las ciencias, incluso del comportamiento, porque sin importar dónde se procese, por ejemplo, en el cerebro la emoción, lo importante de la emoción es el contenido, es la experiencia subjetiva. Entonces, esa experiencia subjetiva es algo que tendríamos que analizar con más detalle porque está muy vinculado con la educabilidad de las emociones. Ahora, la educación de las emociones no se puede contrarrestar importancia, es de lo más importante que puede existir. ¿Por qué? Pues en el contexto de las interacciones humanas, en el lugar donde nacemos, donde nos criamos, en los lugares de procura, es donde adquirimos nuestra seguridad emocional básica, donde adquirimos nuestra autoestima, la estructura de los deseos, expectativas, las motivaciones, aspiraciones, sistemas de elecciones. No lo adquirimos como resultado final, sino más bien es el insumo que nos proveen los contextos de crianza y de educación. ¿Bien? Por lo tanto, las instituciones donde esto sucede, que es la familia y la escuela, tendrían que ser políticamente las más cuidadas, tendrían que ser donde estuvieran todos los recursos y toda la atención en esas instituciones. O sea, no forman las mentes, sino forman la persona, pues, ¿no? En su totalidad. Entonces, educar en emociones, pues es una forma de educar en el sentido de justicia, de la valoración moral. Y además, bueno, evidentemente también las emociones capacitan o desarrollan
nuestras capacidades cognitivas. Por eso era la idea de Hobbes. No puede haber razón sin emoción. ¿Bien? Y el último punto de esto es que, valga insistir en ello, las emociones son educables. ¿Bien? ¿Cómo se pueden educar? Pues el primer punto, lo que defienden algunas de las teorías contemporáneas, pues es el elemento cognitivo de las emociones, las creencias. Si aprendemos a educar, a formar sistemas de creencias más o menos congruentes, debatibles, justificables, razonables, en esa medida podríamos conducir el procesamiento emocional de las experiencias. O sea, primero cognición y luego emoción. Evidentemente esto es contraintuitivo y de hecho las teorías estándar, por eso es el título de la ponencia, las teorías estándar tienden a transmitir la idea de que la emoción es como una totalidad, de que es como un auto sin freno, como un caballo desenfrenado, algo que no podemos contener o que nos cuesta mucho trabajo contener. Bueno, frente a esa concepción, existe la otra de que son las creencias y el pensamiento el que conduce la vida emocional. Aparte, porque todos los seres humanos somos capaces de reflexionar sobre las emociones. Piensen, pues, la última vez que se enojaron, la última vez que se sintieron tristes. O sea, la experiencia posterior se dice que es una experiencia narrativa y esa experiencia narrativa es la que da sentido a la emoción, ¿vale? Y la que permite aprender de la experiencia y la que nos conduce al otro elemento que es la metaemoción. Por ejemplo, una metaemoción es la vergüenza que se siente después de haber, por ejemplo, explotado en ira de manera injustificada. O sea, es una emoción que se deriva de la reflexión sobre otra emoción. Y probablemente ahí estaría uno de los elementos de la crítica de la educación de las emociones. Quizás no se esté enfatizando tanto esta capacidad que tenemos para reflexionar en nuestra vida emocional. Y aparte la escuela, no solo la escuela, o sea, la escuela y la familia, pero el contexto educativo en general, pues podría bien plantearse que tiene la función de proveer emociones, es decir, experiencias y relaciones que nos hagan vivir emociones de manera reflexiva, de manera conducida por el pensamiento, ¿vale? De manera integrada a la vida cotidiana. Por ejemplo, una de las críticas que se le hace a la propuesta oficial es que, bueno, estoy adelantando de hecho con uno de los elementos de la conclusión del trabajo, que es que se está como escolarizando la educación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que se está metiendo en el formato de la lección, lo que es la vivencia de las emociones, en lugar de vincularlo con el arte, la literatura, la convivencia, o sea, lo que sucede cotidianamente en la vida en las escuelas. Bien, entonces tenemos con este planteamiento una especie de dicotomía entre dos opciones. Una es educar en las emociones para la justicia, la crítica, la autonomía, o que pienso que por ahí va el sesgo de la actual propuesta, educar en las emociones como una forma de controlar la subjetividad, como un dispositivo que obstaculiza reconocer las causas del malestar social, de la injusticia, del sufrimiento social. O sea, hay mucho énfasis en la vida interior, en la vivencia, pero no en qué causa esa vivencia, ni qué significa esa vivencia, ni qué repercusiones puede tener. Sí, como una especie de desligamiento de la vida emocional de las personas respecto a su vida social. Bien, esta tesis evidentemente es compleja, como decía el maestro Mario, doctor Mario, o sea, requiere mucho trabajo analítico,
pero por ahí va mucho de la crítica que estamos desarrollando. Bien, el enfoque de la educación socioemocional es interesante por varias razones. Bueno, primero lo planteamos. Viene evidentemente de fines del siglo XX en la UNESCO, con el informe de Ehlers. No se puede negar que ese momento histórico de la UNESCO ha sido el más influyente hasta la fecha. O sea, es el movimiento de política educativa de mayor repercusión en el mundo occidental que conocemos. En México no cabe duda que mucho de la educación en México es como es en función de estos eventos que sucedieron en la UNESCO en estos años. Y para el caso de las emociones es importante porque fue ahí donde se replanteó la función de la educación. O sea, ya no esa idea del academicismo, del contenido, sino además trabajar el tema de esa idea del desarrollo emocional, del desarrollo integral de la persona. Ahí fue donde se puso en palabras, pues. Aparte, bueno, también se puede criticar la idea de que ahí se problematizaron las nociones de incertidumbre, de cambio acelerado, de la sociedad del riesgo. O sea, fue un diagnóstico particular que llevó a establecer la vulnerabilidad como una característica de las personas y en esa medida a enfocarse en la vida emocional para expresar la vulnerabilidad. Bien. Y los otros elementos que son muy conocidos del aprender a hacer, a convivir, etc. Bien. Ahora, cabe resaltar que aunque ese documento es el instrumento de política pública más influyente, pues fue resultado de un proceso histórico, ¿verdad? O sea, ya en los años 60 existía el concepto de educación emocional. Alberto Ellis ya había desarrollado la terapia relacional emotiva, que está muy presente en las propuestas de educación. Ya existía la educación, la inteligencia emocional, ya existía la propuesta de las inteligencias múltiples, ya había publicado Jarré el libro de la construcción social de las emociones. O sea, estaba como el camino ya preparado para esto, pues, ¿no? Como pueden ver desde los años 60, ¿sale? Y aparte, bueno, pues clásicos de la pedagogía como Dewey, Montessori, Freinet, Freire, bueno, pues sus obras eran ya de influencia de tal manera que el camino ya estaba más o menos trazado. ¿Ok? México suscribe el enfoque de la UNESCO. Evidentemente lo suscribe como parte del proyecto modernizador de la política nacional que viene antes de Salinas, ¿no? Con De la Madrid ya se había suscrito el proyecto modernizador y nosotros lo podemos identificar con las reformas educativas. Fue de mucha presencia mediática en México, ¿verdad? La reforma educativa. La que tuvo más presencia mediática fue la de Peña Nieto, pero la reforma educativa, sus claves, su lógica, su enfoque, vienen pues por lo menos de los años 2000 con el sexenio de Fox. Bien, el término reforma educativa, con los componentes con que lo identificamos, viene por lo menos del año 2000. Bien. Ahora, en los planes y programas de estudio podemos ver la referencia a educación emocional en el 2016 con la propuesta curricular para la educación obligatoria. Bien, o sea, ya en el sexenio de Peña Nieto, ya con el secretario Nuño, ahí es donde aparece de manera ya articulada, ya desarrollada, la propuesta de educación socioemocional. Por cierto, también en esos años aparece una liga, una vinculación de la que poco se habla, que yo pienso que es una teoría implícita. El pensar que la educación emocional siempre se le contrapone, vean los textos, o sea, es un tácito de la literatura. Siempre se contrapone educación emocional contra
factores de riesgo, contra violencia, contra deserción escolar, contra problemas de conducta, contra disciplina. Esta es una teoría implícita. Se piensa que todos estos problemas derivan de problemas afectivo-emocionales. Esto puede ser solamente parcialmente cierto, ¿vale? Puede ser parcialmente cierto. Es decir, no todos los problemas de violencia surgen de alteraciones emocionales o del afecto, pues, ¿no? En los estudios del bullying, pues, John Sutton es el autor de mayor influencia ahí porque dejó muy claro que, por ejemplo, solamente para poner el ejemplo del caso del bullying, el bullying no es una conducta que surja de ningún tipo de alteraciones afectivas, emocionales o sociales. Al contrario, es decir, lo que Sutton encontró es que los buleadores, para usar el anglicismo, son personas socialmente aptas, intelectualmente desarrolladas, afectivamente sanas, sin ningún problema emocional. Simplemente el bullying es un instrumento para conseguir lo que les interesa. O sea que la violencia tiene una matriz también instrumental, fría, digamos, racional, que pues a veces no nos gusta reconocer. Bien, entonces es más o menos fácil atribuir todos los problemas de hecho todos los problemas escolares, a problemas de emociones, ¿vale? O sea, se le está cargando demasiado el peso a la educación socioemocional. Bueno, ahora, otro elemento muy interesante que quería comunicar el día de hoy es que pues la 4T, la cuarta transformación, o sea, la nueva escuela mexicana, pues retoma prácticamente en el 100% el enfoque de la reforma educativa de Peña Nieto. O sea, simplemente es cosa de comparar los documentos y se ve que el enfoque, las teorías, las justificaciones, las estrategias, el discurso, pues es el mismo, básicamente es el mismo. No porque Nuño o Peña Nieto lo hayan creado, viene de la UNESCO y no solo de la UNESCO, viene pues de la OCDE, del Banco Mundial, ¿no? Encontré un documento de la OCDE donde dice que las personas con bajas habilidades sociales y emocionales tienen mayor probabilidad, de quedar desempleadas. Obviamente es el enfoque de la OCDE. Para ellos la educación emocional es una inversión y es una forma de promover un tipo de empleos en particular. O sea, todos sabemos el enfoque de la OCDE, ¿no? Saben que las Naciones Unidas tiene como dos vertientes, ¿no? La economicista, la dura, que es Banco Mundial y la OCDE. Y por el otro lado, la parte educativa, la parte de diálogo, la parte amable, es la de la UNESCO, pero es la misma propuesta. Ok. Ahora, Omar me dice si voy bien con el tiempo o acelero. Va bien, unos 5 o 6 minutitos. Ok, Todavía gracias. estamos en tiempo. Ok, gracias, Omar. El proyecto modernizador lo que ha hecho es promover un proceso de individuación. Básicamente es adjudicar a los individuos, a las personas, la solución de los problemas que crea el sistema económico-político. Esa es la idea. Entonces dice Beck, pues que ahora cada uno de nosotros tenemos que aprender a planificar, a organizarnos, a improvisar, a ser resilientes, a ser duros, a ser flexibles, a ser tolerantes. O sea, cada uno de nosotros tiene que ser así para poder sobrevivir en esta sociedad. Lo interesante del enfoque es que pues jamás se cuestiona el origen de los problemas, ¿bien? Sino se adjudican a las personas, como si nosotros fuéramos los responsables de los grandes problemas que estamos viviendo, ¿bien? Entonces tenemos otra dicotomía entre la realidad y la retórica, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo es una precarización no solo económica, no solo del ambiente, sino para el tema que nos ocupa hoy, precarización de las vidas interpersonales, ¿verdad? De la vida comunitaria, de la vida social. Se está precarizando mucho
Y lo interesante de esto es que se empieza a precarizar la vida íntima, la vida personal. Hay mucha incertidumbre, el riesgo, pues ya con lo del COVID ya no se puede evitar reconocer que el riesgo es una cuestión característica de la época que nos tocó vivir, ¿bien? Y muchos procesos de extrañamiento, o sea, de separación, de alejamiento, incluso de nosotros mismos. O sea, nosotros hemos dejado de conocernos a nosotros mismos. Bien, y aparte, pues, si las instituciones están en crisis por la lógica del sistema, bien, pues entonces, ¿cómo nos podemos conocer mejor si las instituciones en donde esto se produce, pues están en una crisis permanente? Pues en la realidad tenemos todavía nuevas formas de colonialismo, un dominio que ya no se puede negar del norte hacia el sur, una dependencia tecnológica, educativa, etcétera. En el sexenio de Peña Nieto fue impresionante la cantidad de dinero que se invirtió en este programa de becas, ¿vale? Para que los estudiantes pudieran cursar algún periodo, pues a veces eran unos cuantas semanas o meses en el extranjero, con esta idea de que todo lo exterior es mejor que lo mexicano y aparte a un costo enorme. Sí saben que pues no eran cuestiones de buena voluntad de los países sede, ¿verdad? O sea, cobraban y cobraban muy caro por tener a los estudiantes en intercambio. Es parte del proyecto modernizador. Y aparte, como dice Fanon, yo creo que estamos en la época de una fuerte inversión en el control mental, ¿verdad? En la ideología. Pero ya sabemos que es en la ideología suave, en la de la seducción, aquella de la que nosotros mismos somos cómplices. Esa es la realidad. La retórica es el discurso de la resiliencia, de la fortaleza, del crecimiento espiritual, de la inteligencia, de las emociones, de la educación, de los valores. O sea, sí creo que es importante reconocer que, pues al menos hay una gran paradoja entre la realidad y el discurso. ¿Bien? Pues entonces la educación de las emociones es un instrumento de gubernamentalidad. Tampoco es nuevo, ya Foucault lo dejó muy claro. O sea, simplemente es un desplazamiento de la disciplina dura a la disciplina suave, a la seducción. Bien, ese punto, pues por Foucault es muy conocido en ciencias sociales. Estamos ahorita en una etapa de la sociedad terapéutica, donde los valores, sí, se le conocen así, pues son muy importantes en la vida de todas las personas. ¿Sí? La construcción, el desarrollo, el bienestar, el crecimiento, la eudamonía, lo que quieran, está ahorita de moda. Pero la meta general de todo este movimiento es la regulación de las emociones, de tal manera que no crezcan, que no se constituyan en problemas de ajuste social, que no se conviertan en adversidades para el sistema, ¿vale? Bien, esa es la idea. En México voy a abreviar. Básicamente retomamos todo el paquete de la UNESCO, pero el discurso es muy grandilocuente. Es de esos discursos pues, propios de los políticos, ¿no? Se espera mucho de la educación emocional. Leo algunas. A comprender y manejar emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado a los demás, colaborar, relaciones positivas, ser amables, responsables, aprender a manejar los desafíos, generar el bienestar, lidiar con los estados impulsivos, lograr convertir los ambientes de aprendizaje en ambientes de desarrollo, el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, el respeto, la diversidad, relaciones sanas. Es decir, se esperan tantas cosas de la educación que uno no puede dejar de preguntarse, ¿realmente el sistema educativo puede con todo eso? O por lo menos el sistema educativo tal como lo tenemos, ¿puede con todos esos objetivos tan grandotes? En el plan, en planes y programas de estudio, en los aprendizajes clave,
emociones aparecen nada menos que 242 veces. Es como un énfasis muy, muy importante el que se le está dando. ¿Qué se propone? Pues, por ejemplo, lo del arco iris de las emociones, lo del monstruo de las emociones, lo del semáforo de las emociones, o sea, un montón. La verdad es que el programa es muy interesante, sobre todo los materiales que construyeron ya en este sexenio, ya con el secretario Moctezuma. Los materiales realmente son interesantes, o sea, vale la pena revisarlos. Están disponibles en internet, vienen los contenidos, los materiales, viene todo. Eso hay que reconocerlo. Eh, yo pienso que se centran en tres cosas. En reconocer emociones, en expresar emociones y en la autorregulación. Esa es como la esencia de la propuesta de la educación socioemocional. Este es un ejemplo de una actividad para secundaria, el mural de la empatía. Bien, está muy bien, es muy interesante, etcétera. La crítica, ¿cuál es? Pues está más enfocado en el control, o sea, es más un proceso de individuación y no es un proceso de creación de comunidad, no es un proceso de colaboración, no es un proceso de transformación del sistema educativo para que sea un ambiente de procura y de cuidado, es individualizado la emoción. No se pone énfasis en la crítica ni en el contenido, por lo tanto no se fomenta la valoración, o sea, el juicio, como que se piensa en las emociones como entidades autocontenidas, como si con solo reflexionar en las emociones, todas las otras esferas de la vida quedaran como impregnadas de algún tipo de beneficio. Se le está separando de los otros espacios educativos. O sea, ya de hecho tiene una duración en horas, la educación emocional, como si fuera una lección o un curso o una materia, en lugar de integrarse en la vida cotidiana. Y me parece que tiene un tono relativamente artificial y lúdico que podría no corresponder con la vivencia cotidiana de las emociones. Bien, puse una serie de referencias. Es un tema tratado más o menos de manera indirecta, pero por muchos autores de muy diversas orientaciones teóricas. Bien, eso es lo que les quería comunicar. Muchas gracias por su atención y, como dice Mario, esperamos poder charlar ya con ustedes en otro momento. Gracias. Híjole, por los comentarios que me estuvieron llegando tras bambalinas, oiga, doctor Cárdenas, un tema bien interesante y que a todos nos pone a pensar, porque ciertamente es una crítica paradigmática, ¿no? Rompe, o no sé si rompa sea la palabra correcta, pero sí cuestiona los paradigmas desde los cuales la educación habla y se apropia de ciertos discursos. Pensarlos desde otras ópticas, por supuesto, genera inquietudes de diversa índole y de diversa profundidad epistémica, intelectual, ¿no? Y eso se le agradece muchísimo, ¿no? Que con, que con sus planteamientos nos lleve a este tipo de inquietudes, de interrogantes. Bueno, pues ya están anunciándose, decía Pati Hurtado, ¿qué ponentes? Habla de plural, dice Pati Hurtado, ¿qué ponentes? Dice, qué buena mesa, sí, coincido totalmente con ella, ¿no? Hay ya algunas cuestiones ay, caramba, aquí en el chat de Zoom. Estamos a tiempo, son 2:20, tenemos unos 30 minutitos de mínimo para que se animen a abrir su micrófono. Ahí yo les decía, a saludos a Argentina, por ejemplo, está de Francisco Javier, Liliana Abarca, de Heréndira Piñón, también Alejandra Correnti dice que muy buenas ponencias. Eh, Leobardo Antonio, un miembro muy estimado de aquí del Consejo de Transformación Educativa. En fin, ¿les parecería bien si se animan y plantean los comentarios que escribieron en chat con micrófono abierto o preferirían simplemente que se quede en escrito? Ustedes díganme. Si están de acuerdo, vayan levantando sus manitas y conforme levanten sus manitas vamos dando el turno del uso del micrófono. Si no levantan sus manitas, daré por entendido que prefieren solo se lean sus comentarios. Francisco Novoa ya se animó. ¿Alguien más de los que comentaron se anima a abrir micrófono?
Bueno, voy a leer los comentarios que están aquí, mi estimado Paco, y ahorita vamos a tu participación a micro abierto, ¿te parece? Dice Liliana Abarca Laredo. Dice, de acuerdo con la educación de las emociones, si bien, dice, sus subjetivas, a lo mejor quiso decir son subjetivas, es posible desarrollar y formar en actitudes. De hecho, en la educación básica, desde siempre, se forma en conceptos, procesos y actitudes. Heréndira Piñón, un comentario muy breve, dice, el cambio de nombres solo se deriva en un cambio de forma y no de fondo. Lázaro Salas, bueno, pide compartir las exposiciones. Yo le decía que Mario Díaz, eso que compartió es un artículo que pronto ya lo verán en una revista, que es la revista Intercontinental de Psicología y Educación. Ya la estaremos difundiendo por nuestras redes sociales habituales. Y el trabajo del doctor Víctor Cárdenas, no sé si pudiésemos hacer uso de su material, doctor. Tiene su micro apagado. Perdón, totalmente, Mario. Omar, la compartimos. Perfecto. Entonces, si no tiene problema, doctor Víctor, compartirlo por el chat de aquí de Zoom, Claro. Y ya quien esté interesado lo pueda descargar a voluntad. Claro, sí. Muchas gracias. Leobardo Antonio dice, me parece interesante ese planteamiento que el bullying no es resultado de una enfermedad mental o social, pues se parte de la observación de que los que realizan el bullying estarían en la base de aquello que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Ese es el comentario de Leobardo. Saludos Argentina. Felicidades a los compañeros, dice Lilia Barca, claro. Francisco Novoa, bueno, ahorita comentará lo que nos tenga que comentar. Pues bueno, son los que hay en el chat. Vayamos por ahí otro compañero que es José, no sé si ahorita me escucho, José Díaz creo que se estaba cambiando de dispositivo, pero José Díaz también tenía un comentario a micrófono abierto que decir. Si me escuchas, José, levanta tu manita para saber que todavía estás interesado en participar. Pasamos con Paco, estimado Paco. Yo tengo aquí algunas inquietudes, pero siempre es preferible que ustedes sean los que tomen la iniciativa. Adelante, mi estimado Francisco, saludarte. De antemano, muchas gracias. Doctor Omar, ¿sí me escucho bien? Muy bien. Ay, Dios. Perfecto. Creo que el compañero José Díaz ya también Ya levantó la mano. Después de ti, Paco, que siga el buen José. Gracias. Okay. Sí, tenía una pregunta propiamente para cada uno de los doctores y de mano agradecerles, doctor Mario, doctor Víctor, por su participación. Obviamente, pues las preguntas van surgiendo sobre lo que nos van comentando y a mí me pareció, bueno, voy con el doctor Mario porque fue la primera pregunta que formulé y que planteé, que usted nos expresó que la pandemia nos rebasó desde su interpretación propia, ¿no? Y obviamente desde lo que usted ha trabajado, profesor, ¿qué fenómenos educativos, culturales y complejos, obviamente, puntualmente son los que se vieron más afectados en el panorama educativo nacional? O sea, desde su observación profesional, ¿cuáles en concreto fueron? Sería interesante que también nos comentara ello. Bueno, por lo menos a mi persona. Por favor, doctor. Gracias, ¿no? Con todo gusto. No sé si vamos dando diálogo sobre la pregunta o... ¿Qué te parece, estimado Mario, si escuchamos las preguntas? Vale. Después escuchamos a José, que son los únicos que han levantado la mano, y pasamos a los comentarios tanto tuyos como del doctor Cárdenas. Vale, ¿Le parece bien, doctor Cárdenas? Perfecto, sí, como tú digas. Bueno, entonces ya está la primera pregunta planteada, mi estimado Paco. ¿Cuál sería la segunda, por favor? Sí, es para el doctor Víctor, ¿no hay problema? No, adelante, está bien. Ok, perfecto. Entonces, para el doctor Víctor Cárdenas, dentro de su presentación venía un punto que me pareció muy interesante, que mencionaba en cuestión es un cuadro comparativo, decía realidad, y usted mencionaba que existe un desconocimiento de uno mismo. Entonces a mí me surgió la siguiente intriga. Dice, en su experiencia, ¿hasta qué punto el desconocimiento de uno mismo, o de una misma en todo caso, contribuye a la crisis de identidad social que estamos viviendo en la actualidad? ¿Y cómo podríamos empezar a cambiar esta situación hacia una relativa mejoría? Esa es mi pregunta, doctor Víctor. Gracias. Sí, muy bien, gracias.
Gracias, buen Francisco. Pues tus preguntas bien buenas, las del Paquito. Siempre se avienta unas preguntas así el buen Paco. Mi estimado José, andarás ya por ahí para que levantes, abras micrófono, por favor. Ya estoy aquí. Les Bueno, pediríamos que fueran breves para tener una discusión con otros compañeros lo más nutrida posible. voy rapidísimo, lo más que pueda. Va. Ésale. El primer ponente hablaba sobre hermenéutica, interpretación, pero la mía, la del autor, ¿o cuál? En la década de los 40, 50, 70 y sucesivamente, sobre todo en Francia, como ya mencionó Foucault, las obras se leían, no se interpretaban. Había una indiferencia completamente sobre mis sentimientos o mi personalidad de lo que la obra estaba. Porque muchas veces se usa al autor o a la obra, que ni siquiera quiso decir eso, pero lo uso para justificar alguna idea u otra. ¿Realmente se lee o se interpreta? Por ejemplo, para llegar a las obras clásicas, a las obras que han marcado, no sé, Platón, el Quijote de la Mancha, etcétera, pasamos por varios autores antes para saber qué realmente es lo que él está diciendo. De lo contrario, es donde empiezan las ideologías que citó alguien por ahí. Pues las ideologías no buscan convencer a nadie, únicamente a través de que ya están convencidos, pero no enseñan nada nuevo, ni traen una verdad tampoco. La hermenéutica es, insisto, se interpreta a lo que yo quiero o a lo que es. Hace rato alguien, el primer ponente, se me hacía como el discurso metafísico, el ser, el entre. Existe una realidad o puedo yo cambiar esa realidad por lo que yo quiero, por lo que yo digo. Regularmente hay que entender el contexto, porque, por ejemplo, ahorita que citaron a Foucault, recuerdo el término que él usó, que fue un nominalista únicamente, biopolítica, pero la biología no surgió hasta tiempo después de que él existiera. Hay un autor, filósofo argentino, Tomás se llama, que conoció a Foucault y todo eso, y se fue del contexto. Y él habla algo sobre él que me parece interesante porque en realidad en la época en la que él surgió, en la época en la que él escribió, por ejemplo, su tesis doctoral, fue el ambiente en el que circulaba el antipsiquiatrismo de Inglaterra, de Estados Unidos. En su tiempo por los intelectuales de Francia ya fue pelado, pero por esto sí. Y ahí voy otra vez. Por esto sí, para justificar lo que estaban haciendo o lo que querían defender, aunque Foucault no se refiere a nada de eso. Curioso porque dice este filósofo argentino, Foucault es el único filósofo que no habla de filósofos. En fin, aquí otra pregunta para los dos. ¿No le falta algo a la antropología sociocultural o social? Porque repasando la historia de la antropología propia hay errores que se repiten y ni se han dado cuenta. ¿Realmente tratamos de hacer o solamente de complacer? Y a mí me parece muy discrepante y difiero completamente con lo que dicen, o no sé quién comentaba que al final, educar en emociones de forma justicia moral. Difiero completamente porque en la formación psicológica que llevo, bueno, ya terminamos, jamás se ha manejado educar como para controlar, sino para la expresión adecuada, porque es evidente. Las neurociencias han avanzado muchísimo y lo sabemos que la cuestión emocional, si no se maneja bien una emoción, tiene repercusiones fisiológicas claras y obvias, el estrés, las colitis, las gastritis. Es algo, de hecho, en el diplomado que tenemos ahorita, bueno, ya terminamos ese módulo de Brasil, la psicología corporal, psicoterapia corporal. O sea, no todas las emociones causan enfermedad, pero innegablemente que una emoción no tenga repercusión en el individuo, tampoco. Entonces, yo voy a lo que he llevado, es educar la emoción, pero manejo y expresión. Justicia moral, dispositivo del poder. Me gustaría saber en qué lo dice o qué me baso para decir, educar una emoción, dispositivo del poder. No. Violencia o expresión de violencia con la gente sana, eso me parece algo que tiene que investigar, porque en lo que he investigado, lo que he sabido, si hay alteraciones, inclusive desde las mismas psicópatas que a veces nombramos, hay un daño neuronal y no es cuestión de opiniones. Ahí está. Controlar la subjetividad, algo que, ya para terminar, algo que sucede, y ha sucedido mucho desde este hombre, desde este X, es, aparte de las mezclas epistémicas, porque por ejemplo, en una de las obras de Foucault, pues está mezclando una cosa con la otra, lo que es visible, a lo temporal, etcétera, y él dice que no hay nada. En fin,
Pero algo que ha pasado y que deja muchísima, pues no sé si ganancia o no sé, es que los problemas personales o individuales los politizan, los pasan a la agenda política y eso, wow, llama muchísimo la atención. Y se hacen. Ya me callo, pues, no voy a acabar de hablar. Bueno, ahí están tus comentarios, mi estimado José. Muchas gracias. Estaba olvidando un comentario de Alejandra Correnti en chat. Dice, en Argentina hablamos de Sentipensantes de Eduardo Galeano y otro autor es Adolfo Colombres, ¿no? Y bueno, y esto que comentan se me hace también interesante porque esta lógica del sentipensar ha ido ganando terreno, sobre todo en América Latina, Colombia, en México. Hay eventos, hay coloquios, ¿no? Hay autores, ¿no? Que desde esta perspectiva, desde ese enfoque, no sé cómo llamarlo exactamente, pero tiene cosas valiosas, creo yo, para poder hablar sobre los temas que aquí estamos discutiendo. Dice Lilia Barca que muy provocadora las aportaciones, de eso se trata, ¿no? Que nos sacudan, si no, pues ¿para qué? El pensar es sacudir, creo yo. Y ya para dar voz, bueno, no voz, pues eso del micrófono a Mario y al doctor, dos preguntas muy concretas. Primero para Mario, nada más, me pareció bien interesante lo que decía sobre, híjole, espérame, hice aquí mis revoltijos, lo pensable y lo impensable, decías, ¿no? Algo así. Bueno, ¿cómo es posible pasar de lo impensable, o bueno, es posible que esto que es impensable en algún momento ya sea pensable? ¿Y cómo es ese trayecto de lo impensable a lo pensable? ¿Cómo se da? ¿Cómo darnos cuenta de que estábamos pensando antes que no era impensable? ¿O cómo darnos cuenta que lo que estamos pensando es lo que se ha pensado siempre y no lo que no se había pensado? No sé si me expliqué con la pregunta, ¿no? Y para el doctor Cárdenas, puedo preguntar muchas cosas de su tema, está muy padre. Si acaso nada más es una muy particular. ¿Es posible? Hablaba de dos enfoques, independientemente de cuál sea el enfoque. ¿Es posible educar las emociones? Lo pregunto por lo siguiente. Decía Freud, y eso también lo han dicho en varios espacios, ¿no? De que Freud decía que la educación era una tarea imposible, ¿no? Porque educar intentaba gobernar la conciencia, pero resulta que nosotros estamos gobernados por la inconsciencia. Así que si gobernamos la conciencia, pues siempre estaremos gobernados por la inconsciencia, entonces la educación es una tarea imposible. Palabras más, palabras menos, ¿no? Con precisiones más, precisiones menos. Bueno, más o menos bajo la misma lógica, doctor Cárdenas. Regreso a la pregunta, ¿es posible educar las emociones? Bueno, ahora sí, adelante Mario, adelante doctor Cárdenas, muchísimas gracias. Doctor Cárdenas, pues no sé si quiera usted comenzar o está apagado su micro. Su micro. ¿Qué te parece, mi estimado Mario, si empezamos contigo, así en el orden en el que fueron apareciendo las presentaciones y después con el doctor Cárdenas? Ok, vale. Trataré de ser breve. Para Francisco Javier, ¿no? Esta pregunta de qué fenómenos educativos, culturales, complejos puntualmente son los que se vieron afectados en el panorama educativo nacional. Yo, de manera muy personal, digamos, siempre he estado como en una función doble, ¿no? Por un lado estoy dando clases, me apego a los programas, a los contenidos, cuando se trata de la Secretaría de Educación Pública, lo que nos comentaba el doctor Víctor Cárdenas de los aprendizajes clave, de estas cosas que derivan de la reforma educativa, en fin. Y por otro lado, al mismo tiempo, estoy de alguna manera siendo como una especie de espectador, investigador de qué es lo que está sucediendo con esos aprendizajes o con los grupos, o cómo se está presentando ese proceso en el cual estoy inmiscuido. Digo que de doble manera porque, por un lado, pues bueno, uno se sujeta, ¿no? Hemos visto también, igual como dice Omar, en otras charlas, en otras ponencias, hemos sido testigos también de las explicaciones que nos han dado sobre este sujeto en el que se convierte un profesor
por el sistema, ¿no? Bla, 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 todo el rollo que tiene que ver con eso, y que, bueno, tiene que cumplir funciones de otro tipo de funciones en donde está sujeto a este sistema educativo. En ese sentido, pues bueno, ahí está una parte, pero la otra parte es precisamente ver qué está pasando. Y en ese ver qué está pasando, creo que hemos perdido de vista, con lo que yo quería precisamente iniciar esto, esta relación de individuo, especie, sociedad, creo que es la que está siendo troceada por diferentes mecanismos del propio sistema, ¿no? Ese trocear nos lleva a pensar que podemos construir individuos olvidándonos que forman parte de una especie, es decir, una especie que existe de manera natural, que forma parte de la naturaleza y que no se desprende de ella, es decir, que tiene ligas históricas con antecedentes biológicos y ligas que ahí están, o sea, no dejamos de ser primates, ¿no? Por ejemplo, en este sentido. Y como tal, también una serie de comportamientos que por ahí se ligan inclusive con lo del bullying, ¿no? Los primates, si hacemos observación del comportamiento de diferentes especies de primates en la actualidad, nos damos cuenta que siempre hay una necesidad en el crecimiento de los individuos de establecer hasta dónde llega el individuo, porque no es una llegada solamente física, o sea, no es llego hasta aquí llega mi mano, sino hasta dónde llego en la intervención del espacio que está ocupando el otro sujeto que está frente de mí. Y ese espacio no es solo el espacio físico, sino es un espacio que abarca más allá, es decir, llega a lo que mentalmente puede controlar uno u otro, y en ese mismo sentido, la interacción que se vuelve física y que se vuelve mental, es la que permite ir delimitando los espacios de funcionamiento de una u otra persona. Hablando de personas, pero lo mismo hacen los primates. Y en ese mismo sentido, el bullying, es la etiqueta peyorativa, ¿no? Por decirlo así. Pero en realidad, si nosotros dejamos que los grupos de primates y los grupos humanos que están aprendiendo cuál es su espacio, cuáles son sus dimensiones, y que pueda más adelante establecer relaciones con sus pares, entonces es necesario ese jugueteo, ese forcejeo, ese tratar de estar estableciendo esos límites, porque al final eso nos va a permitir decir, yo me muevo hasta aquí, me muevo hasta allá, a partir de este punto ya siento dolor, o ya siento violencia, ya siento esto, esto ya no lo permito. Pero si no tengo ninguna manera de establecer ningún tipo de límite, entonces en la interacción cotidiana, pues no funciona. Creo que eso es algo que está ocurriendo mucho como parte de esos problemas complejos puntuales en la educación en este momento, sobre todo porque esta retirada, vamos a decir, del espacio, de aquellos que tenían que estudiar quinto de primaria, sexto de primaria, y que hoy se están viendo en primero de secundaria, por ejemplo, y que tienen una relación novedosa, porque nunca habían estado en secundaria, y vemos ¿cómo decir? Quizá uno de los problemas es ese precisamente problema que nos ha puesto esto de vamos a distanciarnos físicamente. Híjole, no te toques, no te acerques, no esto, no, y ese problema yo creo que sí está o sí puede estar generando una problemática de hasta dónde llego. Como podemos hablar y podemos de alguna manera establecer relaciones que van más allá de lo físico, entonces se está pasando a un modelo, por decirlo así, en donde lo hablado está teniendo mayor interacción. Y esto nosotros, profesores, lo entendemos como indisciplina, lo entendemos como están hablando de más en el salón, están
siendo mucho más platicadores, mucho más, porque hay menos contacto físico, por un lado, ¿no? Por otro lado, esa parte de la disciplina, que también como parte de uno de los problemas es quizá el hecho de que si estás en lo virtual, esto lo he mencionado en otros espacios, en otros lugares, como un problema puntual, si estás en lo virtual, eventualmente tienes la oportunidad de realizar otro conjunto de actividades alrededor de, es decir, aquí estás en la pantalla y todo, y tienes prendida la computadora, y tienes internet y tienes todo. Pero al mismo tiempo puedes tener otra pestaña abierta por ahí, poner atención en otra cosa, tienes el celular a un lado, si te dan ganas de ir al baño, vas al baño, o vas, comes algo, te comes una galleta, y estando en la clase, en salón, en un espacio donde ya no tienes esa oportunidad de tener pestañas abiertas, entonces hay una especie de neoestrés para los jóvenes, para los niños, porque eventualmente quieren hacer todo y entonces no se les permite, o sea, es decir, no puedes ir al baño, no puedes comer en el salón, no puedes hacer esto, siéntate, quédate sentado, no puedes voltear a ver otra cosa, no puede, es decir, hay una serie de cuestiones que nos obligan a estar limitando esa posibilidad que tenían en su momento de prestar atención de 2 minutos, de 1 minuto en algo. Ahorita es algo que creo que está sucediendo. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para trabajar con eso? Control. Y el control quizá es uno de los mayores problemas, ¿no? Que tiene que ver esto con pensamiento complejo, claro, y tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la interpretación de los sistemas, de la teoría de sistemas, en donde estamos hablando de sistemas que no solo son sistemas estáticos, sino sistemas dinámicos, sistemas degradables, ¿no? Sistemas que tienen elementos que cumplen funciones, pero que esas funciones no necesariamente son favorables al sistema, se identifiquen o no, y en ese mismo sentido son sistemas que para funcionar consumen energía, y ese consumir energía lo estamos viviendo en los salones de clase como un deterioro de las posibilidades que tienen los profesores de atender lo que se espera que suceda, que es la disciplina, sobre todo, porque la inversión energética para mantener ese sistema controlado es superior. Quiere decir eso que hay un problema dentro de ese propio sistema en donde ese control está generando un mayor consumo energético y en todos los aspectos, ¿no? O sea, los maestros, digo, por ahí hay un meme, ¿no? Donde sale un maestro al inicio de clases, es un buito bien peinado y con sus lentes bien puestos y todo. Y cuando acaba el ciclo escolar, el búho está despelucado, ¿no? Totalmente, sin ningún tipo de orden. En fin, muy, muy chistoso eso. Yo creo que este problema de la disciplina es uno de los más complejos en este momento, y que las herramientas que tenemos para ello nos están llevando, parte, lo que nos ha comentado el doctor Víctor Cárdenas, ¿no? Esto de meternos con una aparente educación de lo emocional, que, híjole, a mí me brinca mucho eso de educar las emociones, porque digo, yo ahorita estoy emocionado por estar aquí con ustedes y platicar y soltar lo que uno trae, pero no creo que haya recibido una educación para controlar esta emoción, ¿no? O tenerla o entenderla. En fin, creo que por ahí va la respuesta. No sé si me podría extender un poco más, pero creo que ese problema de la disciplina y lo que implica al verlo como un sistema que consume energía y que queremos mantener apretado, está tronando, se está escapando el gas por ahí, ¿no? Ese es uno. No sé, si quiere, dejo al doctor Víctor para que responda. Sí,
Sí, Gracias, adelante, Mario. doctor Cárdenas, por favor. Sí, gracias, Mario. Muy interesante. Retomo algunas cosas de las que dijiste ahorita, ¿eh? Permítame. Francisco planteaba alguna cuestión sobre la identidad y la expresión del extrañamiento de uno mismo. En el contexto en el que lo mencioné, es en el del proyecto modernizador, que consiste en ir separando, ir segregando, ir racionalizando esferas de la vida. Bien, entonces resulta que la lógica de la familia no opera en el contexto laboral, la parte afectiva no en el trabajo, ese tipo de separaciones que se vienen produciendo pues desde que inició el proyecto modernizador en los años 60, ¿bien? O sea, llevamos ya muchos años en ese proceso. México, como todos sabemos, pues entró tarde al proceso modernizador y de manera precaria, pues, o sea, evidente, todos los años. Pero entonces, eh, lo que se ha dado es como una instauración de un orden del mercado, de una lógica de consumo, de mercado, de comprar, de satisfacción, de placeres, etcétera, por encima de los sistemas que teníamos más o menos como históricamente desarrollados, como era pues la familia o el familismo que se le llaman en México, el trabajo en la comunidad. O sea, tenemos algunas cuestiones que las teorías de la modernidad llaman tradicionalismo, y entonces tienden a descartarlas, ¿no? Como obsoletas. Pues esos procesos de extrañamiento, o sea, de lo que era familiar ahora ya no lo es, ¿no? Mi sentido común no opera aquí, ¿vale? Lo que me enseñaron en la escuela no me sirve en mi trabajo. Es decir, todo ese tipo de extrañamientos, pues sí no puede dejar de tener efectos en la construcción de lo que somos, de nuestras identidades. O sea, somos una persona en el contexto laboral, otra con los amigos, otra en la familia. Ese es el proceso. Ahora, lo interesante de esto es que, pues justamente la educación estaría para eso. Estaría para hacer ese espacio de reflexión, de análisis, de memoria, de construcción de una narrativa clarificadora, por lo menos, de la vida que nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco, y no lo está haciendo, pues. Y esa es la idea. Ciertamente, los procesos identitarios son parte del proceso modernizador y sí hay un problema ahí fuerte. O sea, se ha vinculado a las identidades también con intereses del proyecto modernizador y unas identidades se han deteriorado en comparación con otras. La idea es dar esa discusión, o sea, ahora sí que la batalla también al nivel de la defensa de las otras identidades, de las otras maneras de ser. Ese era el contexto, Francisco, del comentario. Es totalmente relevante, pero evidentemente es un tema pues complejo no difícil, sino complejo en el sentido que lo maneja Mario. Eh, la intervención de José, muchas gracias, José. Entiendo que puede ser polémico, controvertido el argumento. Sí entiendo que ahora la figura de Foucault está como en tela de juicio, o sea, todos los grandes pensadores llega un momento donde dejan de significar, podríamos decir, o sea, como que el cambio generacional va dejando algunas ideas atrás, ¿no? Eh, Cuando se citó, es porque él propone que la época, digamos, de la disciplina, del control externo, de la conducta, por ejemplo, de la autoridad que te controlaba, o del valor externo que te controlaba, ¿vale? Está pasando de moda. Ahora hay un control, pero ya no de tu comportamiento o mediante la disciplina, sino un control subjetivo por medio del consumo, del disfrute, del gozo, del placer, de lo bonito, de lo agradable. O sea, como una característica de la época, bueno, tampoco es nada novedoso, lo ha dicho Giddens, lo ha dicho Lipovetsky, lo ha dicho Bauman. O sea, los teóricos de esta modernidad tardía han dejado muy claro que la época actual es una época
donde el placer y el consumo son valores. Hedonismo. Mucha gente se mueve en función de esos valores y eso nos controla. O sea, en el momento en que tu deseo está construido desde fuera, pues ya no eres dueño de ti mismo. Te controlan tus deseos, tus pasiones. Ese era también el contexto. Sí son, José, son temas polémicos, complejos. Ahora, yo digo, a diferencia de lo que dice Mario, pero entiendo lo que dice Mario, siempre se ha educado en las emociones. Es más, no se puede dejar de educar en las emociones. Piensen en nuestros papás, cuando disfrutabas, cuando reías, cuando te regañaban, cuando hacías algo junto con ellos, estabas fortaleciendo tu autoestima, por ejemplo, ¿verdad? O cuando te regañaron de una mala manera, tu autoestima se vio lastimada. O cuando no te explicaban por qué hicieron algo, pues tú te quedabas totalmente desconcertado. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, no podemos, porque el tema es que no son lecciones, no se enseña así como si tomaras una clase de ecuaciones estructurales, pues no. Lo aprendemos en la vida cotidiana, participando, decidiendo, resolviendo conflictos, ¿no? Con los amigos. O sea, el tema es ese, que en la modernidad incluso se ha tenido que llegar al tema de educar escolarmente emociones, porque ya la escuela no lo está haciendo de manera natural, de manera espontánea, ¿sale? O sea, si es, bueno, eso al menos un argumento de experiencia, pues no es un argumento generalizable, ¿no? Pero vamos, yo visito muchas escuelas, o sea, era mi proyecto antes de la pandemia, o sea, estar con los maestros, ¿vale? Secundarias, primarias, bachilleres, desde Naucalpan hasta Los Reyes La Paz. La escuela no está formando para unas emociones, está formando para sospechar del otro, para no prestarle el apunte, para no ayudarlo, o sea, para individualizar. El sistema educativo todavía está muy centrado en individualizar, o sea, en competir. Y finalmente allá hay muchas emociones involucradas. La envidia, los celos. ¿Me explico? No es que se nombren, sino que están implícitas en lo que hacemos. Entonces, la propuesta es que la escuela tendría que fomentar en lo cotidiano, pues ayudar al compañero sin cuestionarlo siquiera, o sea, sin darse cuenta, o sea, como algo normal de la vida escolar. O participar en una toma de decisiones, o resolver todos un conflicto, ¿no? O decidir todos qué vamos a hacer frente a un acto de violencia. O sea, así estaríamos educando en otras emociones, ¿vale? O sea, el tema está en que es una cuestión de época, como decía Omar al inicio, unas ideas que nos conforman a todos nosotros, donde ya se está haciendo natural que la escuela y la familia no nos formen en la vida cotidiana, en el fluir cotidiano, sino que se tiene que poner en lección, ¿no? Aquello que antes aprendíamos. Por ejemplo, pues antes si un amigo se lastimaba, pues nos acercábamos a él y le ayudábamos. Muy natural. Ahora tienes que tomar una lección para estudiar el apoyo social, el afrontamiento. ¿Me explico? O sea, se ha tenido que codificar todo esto, pues, ¿no? En función de lo complejo que es pues, la sociedad, ¿no? Ahora, último comentario. José tiene toda la razón. José, o sea, hay algunas patologías, hay algunos problemas psicológicos que tienen que ver con las emociones, el estrés, lo que mencionaste, pues sí, evidentemente eso es cierto. Es claro que la forma en que tú vivas los acontecimientos te puede conducir a depresión, ansiedad, a estrés o algunas otras cuestiones. También es cierto que algunas violencias están originadas en patologías personales o compartidas. Eso es totalmente cierto. El tema es que no todas las violencias vienen de una patología individual. En todo caso, como diría Freire, pues vienen de una patología, pero social, o sea, de una destrucción del tejido social, de una precarización de nuestras vidas, ¿no? De falta de oportunidades.
O sea, el tema no es que no exista a nivel psicológico el malestar, sino que no estamos viendo las causas de ese malestar, que son económicas, políticas. La escuela tendría también que enfocar hacia las causas, no solo a la emoción, sino a la causa de las emociones. En este país se viven muchas emociones negativas. O sea, vivimos cotidianamente. Piensen en las emociones que experimentan al salir a la calle. Experimentamos temor, me meteré en esa calle, no me meteré, será muy noche para salir a la calle. O sea, experimentamos muchas emociones negativas. La idea es que tendríamos que presionar para que nuestro ambiente nos permitiera vivir emociones también positivas. Ese era el tema. Muchas gracias por las preguntas, los comentarios. No, hombre, al contrario, doctor Víctor. Se quedan comentarios, preguntas en el tintero. Ya estamos sobre la hora. Lamentamos que tenga que acabar. Lástima que terminó. Querías decir algo, ¿verdad, Mario? Muy breve, sí, adelante. Sí, muy breve, perdón. Es que nada más sobre el comentario de José Díaz, que no apunté nada pues de regreso, sobre este tema de la hermenéutica y la interpretación en general. Nada más quería yo comentar que estaba yo queriendo plantear una hermenéutica muy general. Hay muchas líneas, por supuesto, ¿no? De la hermenéutica como tal, desde que apareció como arte de la lectura de los textos sagrados y pasó luego a la parte legislativa, en donde se ha utilizado pues muchísimo en términos de la legislación, etcétera. Pero al final de cuentas, yo creo que lo que sí sucede, independientemente que le llamemos hermenéutica o no, es que cualquier lectura que hagamos implica una interpretación. O sea, no puedo leer sin interpretar. O sea, para mí no leo o interpreto, sino que la lectura, o sea, el acto de lectura, sea el texto o cualquier otra cosa, eh, es una interpretación. Y para que pueda ser interpretación, requiere de ese aparato que es un código que me permite darle esa lectura. Y ese código, pues de alguna manera, no viene, ¿no? Ese código no viene de algo que no esté relacionado con la propia cultura. Digo, y no sin abordar el lenguaje como tal, pero proviene de la cultura. En ese sentido es que estaba yo haciendo esta liga de esta interpretación ligada con la cultura y la cultura como sociedad, ¿no? La hermenéutica como esta parte de lo individual y esta última parte que tiene que ver con la especie es este punto al que nos ha llevado también el doctor Víctor Cárdenas, que tiene que ver con esto de o lo que comentaban del sentipensar, ¿no? En Argentina, que nos lleva a este punto de la percepción en donde se ligan tanto los contenidos culturales como de alguna manera los procesos biológicos propios del individuo como ente vivo, en los que tiene una vida física real, pues, o sea, no es que se esté inventando ahí una cuestión de que yo creo mi realidad o yo la invento o demás, pero sí, de alguna manera, esta relación bilateral entre esto que yo vivo de manera física y a lo cual tengo que dar respuesta, con lo que interpreto también y que me permite a veces ver o no ver porque me interesa o porque no me interesa ciertas cosas o no. Creo que por allí iba esta idea de la hermenéutica muy general y bueno, finalmente Omar está largo lo de este proceso de cómo hemos pensado lo pensable, ¿no? Y Sí. cómo de alguna manera el trayecto que nos lleva a identificarlo, poniéndolo quizá de una manera muy sencilla, muy breve, es como si nos pusiéramos en una postura muy platónica de pensar que pues las ideas ya están ahí, nada más las vamos recordando, ¿no? Sí, O sea, sí. de algún modo como si ya estuviera. Pero mi propuesta
quizá tratando de deslindarme un poco de Platón, va en el sentido de que somos creativos, y aquí el punto es la creatividad. O sea, ese pequeño espacio que creo que no está explicado, es lo que causa en algún punto el desquebrajamiento de un sistema que lo convierte en otro. Y entonces algo que no habíamos pensado, ya lo pensamos. Algo así. Sí, sería como que un momento poético, ¿no? Exacto, ¿no? Algo así. Pensando en la autoorganización, ¿no? Sí, claro, Varela y todo este rollo. claro. Entonces, por ahí creo que va Bueno, este asunto. no, pues, si gusta algunas reflexiones finales, doctor Cárdenas. No, pues, como iniciaste, Omar, que hay que seguir pensando juntos, ¿no? O sea, construyendo y Claro, concretando ideas, en propuestas. O sea, no solo debatir ideas, sino proponer, ¿no? claro. Para transformar el sistema educativo que necesita cambiarse, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Yo les decía que quedaron muchos asuntos en el tintero. Yo les pediría tanto a Mario como al doctor Cárdenas si les parece bien compartir algún correo electrónico en donde quienes aquí se quedaron con ganas de seguir escuchando puedan contactarlos y seguir intercambiando ideas, lo que tengan que intercambiar, pues, porque creo que esta discusión, esta mesa da para mucho, mucho, mucho más, ¿no? Yo Omar. solo si yo solo cerraría, creo que dos ideas muy generales que subieron transversales, tanto bueno, no transversales a toda la mesa, pero sí estar presente en la idea de Mario que el pensamiento es complejo en sí mismo. Eso es una idea bien interesante y que hay que tenerla presente. El pensamiento en sí mismo ya es complejo. Y lo segundo, entender a la educación de las emociones como un dispositivo de sujeción, que es el concepto que utilizaría Foucault, ¿no? La sujeción, ¿no? Objeción. Cuando atrapa la subjetividad, atrapa el deseo, ¿no? Son procesos de sujeción. Y creo que la educación de las emociones en la manera en que usted nos las fue distribuyendo, doctor Cárdenas, me hace pensar eso. Bueno, no sé, estimada Patti, yo agradezco muchísimo las dos ponencias. Viene el momento, digamos, navidesco, bonito, agradable, ¿no? Emociones positivas. Emociones positivas, ¿no? Siempre, por favor, Exactamente, ¿no? siempre, Sí, independientemente de aquello que se tenga que trabajar o el tema que se tenga que vivir o sustentar. Felicitaciones a ambos. Doctores, los esperamos con los brazos abiertos para las veces que quieran. Creo que como bien lo menciona Omar, esto da muchísimo, muchísimo de más para hablar. Y como lo hemos visto en el transcurso de las anotaciones del chat, pues bueno, creo que nos quedamos cortos porque esto fue más que interesante y fue más que profundo. Entonces quedan cordialmente invitados a formar parte para siempre de estas cuestiones que nosotros compartimos cada semana, como hace un momento lo comentó el doctor Omar. Y pues estamos aquí justamente para esto, ¿no? Para transformar, para provocar, para permitir que las cosas sucedan a partir de lo que personas como ustedes, maravillosos, de verdad yo me quedé extasiada, se lo comenté a Omar en lo corto, le dije, te sacaste un 12 de 10, de verdad que tener la calidad de estos ponentes en nuestras sesiones es para nosotros un gran honor y un privilegio poder contar con su participación. Muchísimas Amable, gracias, de verdad. Invaluable, invaluable la aportación que han hecho para con nosotros. Sabemos que son fechas complicadas porque muchos se encuentran ya en festejos y demás. Sin embargo, bueno, esto de la transformación, esto de la educación y esto de la humanidad, pues pondera, ¿no? Y seguirá hasta que se termine. Pero de verdad, mil gracias y felicitaciones a los dos. Al contrario, sí, Patricia. sí, Gracias, pues doctor. voy a compartir la próxima mesa. Ahí están los datos, que con esta inauguraríamos el 2022. Y en lo que, no, espérenme, que aquí me está haciendo Formar y educar así. sí, algunas cosas, espérenme, no sé si se compartió bien. Quedaba por ahí como un cuadrito, pero pensaba pensar.
Ahí está, ayer están viendo, ¿no? Ahí está. Ahí están los Excelente. datos, el mismo ID de Zoom, el mismo horario, 1 de a 3, tiempo de México, el viernes 7 de enero. Para que tomen nota, ya se estará difundiendo esto. Con esta mesa arrancaríamos el 2022. Y solo quisiera, como despedida, a manera de agradecimiento a todos ustedes y al Centro de Transformación, el Consejo de Transformación Educativa, decir que yo en lo particular me siento pues sumamente orgulloso de formar parte de esta comunidad, pues donde el pensamiento crítico responsable, donde el afecto, la empatía, la solidaridad han sido verdaderas experiencias de vida y de relaciones humanas, ¿no? Yo agradezco a todos a quienes desde el año pasado y este año y con cierta constancia siguieron nuestros trabajos, participaron, apoyaron en cada uno de nuestros proyectos. En verdad, infinitas gracias. Siempre digo gracias totales aludiendo a lo que Cerati, ¿no?, cantautor argentino, decía gracias totales, porque creo que si existiera una palabra más grande que gracias, aquí yo la estaría diciendo, ¿no? En verdad, muchas gracias. De mi parte, reciban un abrazo muy cálido, con muchísima gratitud, y deseo que en sus mesas, en las mesas de sus familiares, el 2022 esté lleno de salud, de bienestar, de muchos momentos de bienestar en todas sus manifestaciones, y será muy gustoso, muy valioso y pues sí, será una experiencia muy grata volvernos a encontrar en estas mesas próximamente. A nombre del Consejo de Transformación Educativa, felices fiestas, feliz año, feliz Navidad, feliz vida, ¿no? Feliz todo. Muchas gracias. Y así como iniciamos la mesa con aplausos de bienvenida, pues creo que un aplauso de fin de año, un aplauso de despedida de la mesa, un aplauso de cordialidad, un aplauso que nos vibre y que terminemos la sesión pues con ganas de sentirnos bien, ¿no? ¿Qué les parece? Súper bien. Prendan micrófonos, si les es posible, si lo desean. Gracias, Omar. Aplausos También. a todos. Gracias a Gracias todos. a todos. Adiós. Muchas gracias. Luego, cuídense. Gracias, que Doctor tengan Víctor. excelente jornada. Saludos Bonita hasta tarde. Argentina. Bueno, doctor Cárdenas, en verdad, mil gracias. Un placer Al una vez contrario, más. Omar, al contrario. Una oportunidad bonita. Gracias. Le agradezco. Mi estimado mono, mano, qué gustazo, como siempre, caray. Un Omar, abrazote muchas muy gracias. grande hasta allá. Muchas Saludos a la gracias. familia. Gracias. Igualmente. Y repito a todos quienes estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Saludos a Argentina, Campeche, quienes escuchen por Facebook. Yo, en Facebook, ¿quién estuvo en Facebook? Verónica Rosado, Marisela Osorio, Micaela González, muchas gracias. Esta sesión termina de transmitirse en Facebook en este momento. Algo, doctor, algo que me gustaría como resaltar es, al final hablamos que busca individualizar, pero que busquemos siempre la integración y la unidad de todos, que es lo esencial o qué es lo que nos hace y nos va a hacer sobrevivir. Claro. ¿Tú paras la grabación, vea, Pati? ¿O yo la paro? Ahí está la especie y sociedad, José, junto con el individuo. Si rompemos eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, exactamente, a la individualización, al aislarte, al dejarte solo, al ponerte en contra del otro,